Jesucristo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la Iglesia de Dios es mi vida. Esta es nuestra familia. Bien, quiero contarles una cosa, que esta prédica que el Señor hoy me dio, bueno, no me la dio exactamente hoy, me la dio hace unos días, pero fue inspirada por el Espíritu Santo en mi corazón y les voy a decir por qué. Y es que hay personas, o sea, todo el mundo, porque ¿quién no quiere cosas? Todos queremos cosas, ¿cierto? Pero entonces el ser humano tiene la tendencia de quererlas hacer a nuestra manera y no a la manera del Señor, aún así seamos cristianos. Somos muy primarios en nuestras reacciones, es ya, lo quiero ya. Pero resulta que el Señor sí nos bendice y vamos a ver que el Señor sí nos bendice realmente, ¿cierto? Que lo sustenta su palabra escrita, ¿sí? Entonces, hay personas que han quitado la mirada, como dice Hebreos 12:2, han quitado la mirada del Señor Jesucristo. Señor, ya les voy a dar el nombre. El nombre se llama, no, es que no, hasta ahora estoy haciendo la introducción. ¿Quién se queda conmigo 3 horas? Mire, yo soy la mujer más feliz de la vida. Yo sé que hay muchas mujeres en la vida, hay muchos hombres en la vida que aman predicar la palabra, ¿sí? Pero yo me deleito, yo quisiera poderles hacer entender cómo Dios me hace ver la palabra, ¿sí? Entonces me deleito. Entonces para mí el tiempo como que es, y a mí me cuesta mucho trabajo. Mi esposo sí en eso tiene un manejo, que yo digo, ay, yo quiero ser como él. Entonces me extiendo mucho. Bueno. Entonces, la prédica se llama Cuando Dios habla, nosotros obedecemos. Amén. Cuando Dios habla, nosotros obedecemos. Bueno, quiero precisar tres versiones. Primero, Dios habla hoy. Y dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijarse, ¿qué es fijarse? Es tener un punto específico. Es como si yo les dijera, por favor, no vayan a quitar en toda la transmisión del culto, no vayan a quitar su mirada de mí. Fíjense en mí todo el tiempo, ¿sí? Pero no en cómo estoy vestida, qué es lo que llevo puesto, si me sienta el color o no, no, sino en la persona de Jesús, en la santidad del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijo mi mirada en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo enseña. Fijo la mirada. Entonces voy a leer Dios habla hoy. Fijo y voy a personalizarlo, porque habla de nuestra mirada. Está hablándole a la iglesia. Entonces, ¿qué debo hacer? Fijar mi mirada en Jesús, en el Señor Jesucristo. Pues de Él, entonces a mí me gusta decir, pues del Señor Jesucristo procede mi fe. Amén. Y el Señor Jesucristo es quien la perfecciona, quien perfecciona mi fe. Amén. Y dice en la segunda parte, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué lo sabía? Porque él era uno solo con Dios, porque él literalmente murió a su carne. Él era 100% hombre y literalmente murió a su carne, y lo que dejó fue que la gloria de Dios, que él era Dios, se glorificara en él. Por eso, por la santidad del Señor, por eso Dios pudo, a través del Espíritu Santo, trabajando los tres ahí, porque uno ahí ve como dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo fue el que lo levantó. En otro versículo dice, Dios lo levantó de la muerte. Jesucristo venció la muerte, ¿sí? Entonces, tenemos que fijar la mirada es en el Señor Jesucristo y no en los problemas. ¿Ya? Quita, si tienes problemas, quita tu mirada de los problemas y ahora dedícate a haz el ejercicio, ¿sí? Proponte a eso. Yo tengo que fijar. Si quieres, colocas una cartulina bien bonita
y colocas ese versículo, porque nosotros tenemos la tendencia, nos falta para el recibo, ¿qué tenemos que hacer? Ay, a ver, ¿a quién le digo que tiene plata para ver si me hace el favor y me presta para completar el recibo o para pagar el recibo? No, Señor, fijemos la mirada en el Señor, porque Dios quiere hacer milagros, pero Él no va a hacer milagros si tú has quitado la mirada de Él. Y segundo, si no tienes fe, no puede hacer milagros. Si tú no crees en Él, no puede Él hacer milagros. ¿Amén? Amén. Listo. Entonces, vamos a mirar también la Nueva Biblia Viva. Esa versión me gusta también, me pareció chévere. Dice, mantengamos fija la mirada en el Señor Jesucristo. O sea, mantenerse es que yo no me quito de esa posición, que siempre voy a estar ahí fija, como si me clavaran al piso. No me voy a mover, voy a mirar mi mirada, voy a fijarla en el Señor Jesucristo, que Él fue el que murió por mí, Él me salvó, Él venció la muerte por mí, Él fue a la cruz por mí, Él pagó todos los pecados que yo tenía que haber cometido, Él me ama, en Él tengo que poner mi mirada. ¿Amén? Bien, entonces voy a leer. Mantengo fija la mirada en Jesucristo, pues de Jesucristo viene mi fe, y Jesucristo es quien perfecciona mi fe. Jesucristo, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Porque él dice que para él fue un gozo, porque él sabía que nosotros un día lo íbamos a recibir, que nosotros un día lo íbamos a amar, que nosotros un día íbamos a creer que realmente Él es Dios, que nosotros un día lo íbamos a seguir, que nosotros íbamos un día voluntariamente a hacer la voluntad de Él. Entonces para Él era un gozo ir a pagar semejante forma de morir. Esa forma de morir es, Él me ama y hasta la muerte me amó. Y como hasta la muerte me amó, entonces yo debo corresponderle a ese amor, porque Él no me pidió nada. Él no me pidió absolutamente nada. Él no dijo, si tú cambias, voy a ir a la muerte. No, Él fue creyendo. Así la gente nunca lo busque. Pero a Él esperaba, para Él era el gozo de la salvación. Él sabía que si se mantenía firme en santidad, unido a su Padre, Él iba a salvar al mundo. Él nos iba a redimir. ¿Sí? Bien, explicado este texto bíblico, bueno, voy a leer traducción, lenguaje actual, que también me encanta. Dice, pongamos toda nuestra atención en el Señor Jesucristo, pues del Señor Jesucristo viene nuestra confianza, y es Él, el Señor Jesucristo, quien hace que confiemos o que confíe cada vez más y cada vez mejor. Tremendo, ¿sí o no? El Señor Jesucristo soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Entonces, si el Señor que lo entregó todo fue muy feliz, nosotros también debemos ser felices por nuestra salvación. Amén. Bien, voy a decir, hablando de salvación, cuando dice Mateo, busca primero el reino de Dios, es buscar, o sea, dedícate a buscar tu salvación, que tú estés seguro cada segundo de tu vida, que si en cualquier instante tuvieras que morir, no hay ningún problema ni hay ninguna duda de que yo me voy a ir al infierno. ¿Correcto? O sea, primero yo me ocupo de mi salvación y me aseguro que yo soy una persona salva. Eso es lo que significa busca primero el reino de Dios. Entonces, cuando el Señor dice busca primero el reino de Dios,
es busquemos primero su palabra, su reino, vivamos como Él, dejemos de vivir como nosotros estamos acostumbrados a vivir y empecemos a vivir como Él. Entonces les contaba al principio que esta prédica está inspirada por el Espíritu Santo, justamente por personas que dicen, ay no, yo quiero un carro, yo quiero un apartamento, yo quiero, no, una casa, no, yo quiero graduarme, no, yo quiero estudiar, no, yo quiero casarme, yo quiero encontrar una novia santa. Y como que uno, sí, los muchachos, yo no sé, Juan, ¿tú qué dirás? ¿Santa? A ver, ¿dónde se encuentra eso? Aquí en la tierra se encuentran mujeres santas, pero como son tesoros hay que buscarlas. Y resulta que no es buscándolas, no es saliendo a ver dónde está la chica, a ver quién es orando para que el Señor haga un encuentro celestial. Es esa la manera, ¿sí? Igual para nosotras las mujeres. Ay, ¿dónde encuentro el tipo, donde, ay, el que me va? Dios ya lo tiene, solo que necesito poner mis ojos en el Señor Jesucristo y el Señor va a producir ese encuentro. Amén. Amén. Es que ese es. Asegúrate de que sea. Les he dicho siempre a las olivas, miren, oren mucho para que después no estén llorando. Porque eso sucede. Cuando uno toma malas decisiones, entonces, no, es que es él. Y cuando uno comienza en la carrera del matrimonio, dice uno, ay, ¿sería que me equivoqué? Porque las cosas no empiezan a salir como uno las consideraba o pensaba. Entonces es mejor que se aseguren, porque después hay muchas lágrimas. Bueno, listo. Entonces, cuando Dios habla, nosotros obedecemos. Y entonces quiero decirles lo siguiente, que para recibir la bendición es importante dar cumplimiento a la palabra del Señor. No hay una manera, o sea, tú quieres un carro, a ver, los hombres, ¿qué carro querrías tú que el Señor te regalara? El mejor dicho, el más costoso, el más fino, el color más lindo, ¿cierto? Para nuestra mente, no, yo con esta varadez que tengo, mi bolsillo está vacío. Cuando yo quito los ojos del Señor Jesucristo, comienzo a pensar como hombre y empiezo a ver que en mi humanidad es imposible. Pero resulta que el Señor, ¿qué es lo que le dice a uno? Crea, da la orden, ¿sí? Cree, da la orden. Y lo que tú digas en mi nombre se hará. Pide y se os dará. ¿Sí? Entonces, a nosotros se nos olvida que el Señor tiene una forma específica. Amén. Que es importante obedecerle, que es importante someternos a su voluntad. Amén. Porque el Señor sí nos quiere bendecir. Amén. Yo pensé que ese amén iba a ser más fuerte. El Señor nos quiere bendecir. Para recibir las bendiciones, el Señor Él nos pide a nosotros condiciones. Él no le va a dar un carro a una persona que sabe que se va a enloquecer y que arrancó aquí y de pronto en la esquina, por su imprudencia, va a tener un accidente, posiblemente va a matarse, posiblemente va a quedar parapléjico, posiblemente va a perder la fe, ¿sí? Entonces, entonces Él no va a darnos una cosa que nosotros le estamos pidiendo porque no la sabemos administrar. Y recordemos que su pueblo, que el Señor tiene administradores. Tú eres el administrador de aquí, de esta tierra. Amén. Bien, entonces, continuamos para alcanzar esas bendiciones, que ustedes las van a leer, por favor, léanlas, cojan su Biblia, Deuteronomio 28, y vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Entonces dice, bendiciones para los que obedecen. Y también dice, maldiciones para los que desobedecen.
¿correcto? Entonces el versículo 1 dice, si realmente, miren esta palabra, si realmente escuchas al Señor tu Dios, si realmente yo escucho al Señor mi Dios, dígalo, si realmente yo escucho al Señor mi Dios y cumplo fielmente todos sus mandamientos, el Señor mi Dios me pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedezco al Señor mi Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre mí y me acompañarán siempre. Amén. Entonces, fíjense que es importante que para recibir bendición hay condición. Es uno, que si yo realmente escucho la palabra de Dios y la pongo por obra, porque no es solamente escuchar. Santiago dice que no es solamente escuchar, porque si solamente escucho y no la practico, no estoy haciendo absolutamente nada, ¿ya? Es escuchar la palabra, cumplirla fielmente y cumplir fielmente los mandamientos que el Señor ha ordenado y ponerlos. Y el Señor me pondrá por encima de todas las naciones. En otras versiones dice, y el Señor hará que la gente reconozca que tú eres un hijo de Dios. Y el Señor pondrá gracia en ti. Y el Señor hará que te traten diferente. Y el Señor hará que te reconozcan que tú eres mi hijo. O sea, es tan tremendo y tan profunda la palabra del Señor que uno tiene que vivirla. Entonces, bueno, Señor, ¿tú quieres la casa? Entonces yo pregunto, ¿quieren bendiciones? Listo, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones. La condición es fijarnos atentamente en su palabra, obedecerla fielmente. Esa palabra nunca se nos puede borrar de nuestra mente ni de nuestro corazón. Eso tiene que ir literalmente en el ADN, porque nosotros somos del reino del Señor. Y el ADN del Señor es un ADN espiritual. Amén. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Que tú tienes la mente del Señor Jesucristo. La mente del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Pone en práctica la palabra, Él cree, Él tiene comunión constante con su Padre, es uno solo con el Espíritu Santo. Él está dispuesto todo el tiempo a hacer la voluntad del Señor, de su Padre. ¿Qué dice Él? Que su alimento es hacer la voluntad del Señor. Amén. Y nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro papá. Y aquí viene una explicación que ya sé que ustedes la conocen. Pero cuando nosotros llegamos aquí, cuando llegamos a los caminos del Señor, los que han nacido aquí, gloria a Dios, cuando llegamos aquí, buenos días, cuando llegamos aquí, llegamos sin Cristo, ¿cierto? Los que llegaron aquí sin Cristo. Cuando llega uno solito. ¿Qué le dice el Señor a uno? Sepulcro blanqueado. No teníamos al Espíritu Santo, teníamos el soplo, la vida. Pero comunión con el Espíritu Santo no teníamos. No teníamos a Dios, no teníamos nada. Entonces llegamos solitos. Pero cuando ya recibimos al Señor, ¿cómo salimos? Con Él dentro de mí, con el Señor Jesucristo dentro de mí, con el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Sí? Ya no salgo solita, ya yo salgo con la plenitud de la llenura del Señor. ¿Qué pasa? ¿Lo creo o no lo creo? Entonces yo puedo llegar aquí, yo quisiera moverme, pero no puedo por la cámara. Oremos porque necesitamos un camarógrafo y una cámara. ¿Amén? Amén. Bien, entonces, si llego aquí solita, pero salgo con el Espíritu Santo, mi vida debe ser transformada. ¿Amén? Amén. Llegué sin vida, salgo con vida. Así llegamos.
¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. ¿Cómo estamos ahora? Vivos espiritualmente. Para Cristo. Amén. Bien. Entonces, el Señor dice que si nosotros cumplimos fielmente su palabra, dice acontecerá. Acontecerá es sucederá. Será hecho. ¿Por qué? Porque yo te lo digo, yo te lo aseguro, pero yo te lo aseguro que así sucederá si tú cumples conmigo. Amén. Bueno, que si yo oyere la voz, que si yo atiendo la voz de Dios, que si yo guardo, que si yo pongo la palabra en práctica, que si cumplo exactamente lo que Dios me ha mandado a obedecer, el Señor acontecerá, dice, ordenará que el Señor te dé lo que tú le has pedido. Amén. El Señor dispondrá. Hay un versículo bíblico en el Salmo 37, versículo 4, que dice, mire, ese es otro deleite. Dice, normalmente cuando la gente cumple años, nosotros acostumbramos a decirle a la persona, mírenme por favor, mírenme un momentico, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón, que el Señor te conceda, y se nos volvió un versículo cliché, y la gente, ay, gracias, porque creen que sencillamente es que no, o sea, tú no vas a cumplir condiciones, sino que sencillamente el Señor te las va a dar porque su merced es un desordenado. No, Señor, no funciona así. El Señor nunca te va a premiar un pecado. El Señor nunca te va a dar un premio, un regalo, una petición. Nunca te concederá un regalo si tú estás pecando. Porque nos haría un daño espantosísimo. Seríamos gente perdida. ¿Y cómo podríamos decirle al pecador que se arrepienta para que el Señor lo bendiga si nosotros no lo hemos atravesado, no hemos cruzado el antes y el después? Antes de Cristo, en Cristo, después de Cristo, viviendo en Cristo. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que Dios sí quiere bendecirme. Si realmente escuchas al Señor y cumples fielmente, entonces el Señor está dispuesto. El Señor ya lo hizo. El Señor ya está dispuesto el Señor está presto, está preparado, tiene ya la bendición, porque Él dice que antes de que tú le pidas cualquier cosa, Él ya sabe cuál es el sueño que tú tienes. Pero ese versículo del Salmo 37, versículo 4, me olvidó. El versículo 4 dice, deleítate en mí. O sea, conóceme, vive en mi voluntad, haz lo que yo te mando. Obedece mi palabra. Y cuando el Señor dice obedece mi palabra, es literalmente toda la palabra. Entonces hay gente que, por ejemplo, unos oradores, ay no, es que yo oro, yo soy, mejor dicho, la cenicienta del Señor. Pero resulta que no diezman, pero resulta que no han perdonado. Y tienen una cosa desde chiquitos, pero eso no, ay no, es que a mí me cuesta un trabajo perdonar a esa profesora que me dijo que yo era una bruta. Pues sí, eso causó mucho dolor, pero no puede ser mayor ese dolor al poder del Señor Jesucristo en tu vida. Nada, ningún dolor puede superar la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Están de acuerdo? Porque entonces le estaríamos diciendo, ay Señor, esta ofensa es más grande que tú. Le estaríamos quitando la gloria al Señor Todopoderoso. Amén. Bueno, entonces no se les olvide que Dios está presto, Él está seguro, Él está preparado, Él está dispuesto, Él está ya listico para bendecirnos. ¿Sí? ¿Por qué se detienen las bendiciones? Algo está pasando en nuestra vida que no estamos haciendo correctamente y la bendición está, pero detenida. La bendición está, pero detenida.
Entonces aquí viene una, ¿cómo se llama eso? Intromisión, o sea, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Que yo no he recibido las bendiciones que tú le hayas pedido. ¿Qué está pasando con mi vida, Señor? ¿En qué no estoy funcionando perfectamente como dice tu palabra en Romanos 12:2? Y miremos por favor Romanos, pastor, ayúdeme ahí rápido, Romanos 12:2, ¿lo tienes? Pero varias versiones. A ver, ya lo vamos a mirar, Romanos 12:2. Quiero aquí en esto porque es que mire, la palabra bien explicada entra. Listo. Dice, voy a leerla en Nueva Traducción Viviente. Dice que nosotros, o sea, así, voy a personalizarla. Yo no debo imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Volvamos a repetirlo. Que yo no debo, ¿cómo? Imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las conductas de este mundo? ¿Cuáles son en qué podríamos imitar? Un ejemplo básico. ¿En qué podríamos imitar? Yo aquí en la iglesia escucho alabanza, pero llego a la casa y coloco el vallenato, y coloco el bolero, la ranchera, la música de despecho. Esa es una costumbre del mundo, y eso es lo que Dios me dice: no practiques esa conducta, cambia. Hay gente que quiere que cámbiame, Señor. No, el Señor quiere que tú pongas tu personalidad, que tu voluntad funcione para Él, porque Él ya lo hizo todo. Él ahora lo que necesita es que nosotros lo hagamos como Él lo hizo. Por eso, cuando nosotros oramos, el Señor dice que Él nos ha dado ¿qué? Toda la autoridad sobre todo el poder de Satanás, para pisotear serpientes, para destruirlos, para acabarlos. ¿Qué hace una serpiente venenosa? ¿Qué hace una serpiente? Pica. Es tan fulminante el veneno de una serpiente que yo puedo morir. ¿Qué dice el Señor? ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba una noche compartiendo y había ahí como un asadito? Habían unos palos ahí y una serpiente, ¡pum!, se le pegó. ¿Qué hizo él? Y no era ahí la cualquiera, no, era una venenosa. Pero el Señor se glorificó en la vida de Pedro, porque a Pedro no le pasó absolutamente, perdón, de Pablo, gracias, de Pablo, porque Pablo creyó en la palabra. ¿Qué dijo él? Que hablaremos nuevas lenguas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que tú hablarás nuevas lenguas. ¿Se acuerdan la prédica? Yo no me acuerdo si fue, no recuerdo cuándo fue, pero yo les hablé acerca de las lenguas. Es que eso no es para nosotros, eso es para el pueblo del Señor, eso es lo que dice la palabra del Señor. Esfuérzate para que cuando tú estés solo lo vas a experimentar. Es una fuerza que sale de allá adentro, que tú no puedes parar, que tú no puedes trancar. Que uno dice, pero ¿cómo hablo de esta manera? Porque yo siento esto. Lo que se siente es una experiencia celestial. Eso no es humano. Las lenguas del Espíritu Santo no son humanas, son celestiales. Ni siquiera a veces las entendemos. Por eso es importante, si no tenemos ese don de discernir de lo que estamos hablando, no importa, experiméntelo solo, para que vean la diferencia tan enorme que es sentir el poder que uno siente en ese momento. Si uno está contaminado, el deseo de... Y no necesariamente tuvo uno que haber cometido un pecado así que...
Pero con tan solo que uno tenga una contaminación, el Espíritu Santo de Dios le hace sentir a uno toda esa cosa que uno tiene que decir, ay Señor, no puedo con esto, no lo acepto. Miren, Colosenses es una carta, la carta de Pablo de Colosenses es tremenda, porque el Señor nos enseña ahí muchas cosas acerca de la santidad, ¿sí? Léanla en casa, por favor, detenidamente, no corran, aprendamos a leer la palabra y a disfrutarla y a vivirla día a día, ¿amén? Entonces, bien, vamos con esto. Que no debemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Pero, eso es lo que dice Nueva Traducción Viviente, pero la versión de Reina Valera dice que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de cambiar la mente, porque el Señor, pues para el Señor es fácil decir, bueno, ¿sabes qué? Esta chica necesita, ay, pues le voy a sacar esto acá y le meto un cassette nuevo y ya. ¿La niña se dio cuenta que hubo una transformación? No, porque no pasó el proceso. Tenemos que pasar el proceso. Tengo que aprender a abandonar lo que hay perverso en mi mente y tener la mente de Cristo. Amén. ¿Qué más dice? Entonces, si yo hago eso, o sea, si hago ese proceso de la transformación de mi mente, entonces aprenderé a conocer la voluntad de Dios para mí, la cual, o sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mí. Amén. Pero si yo no hago ese cambio de mi mente, no voy a entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para mí. Tengo que hacer el proceso. Eso se llama una transformación. Amén. Tengo que, ahí, mire, ahí uno se tiene que dejar mover. Eso es literalmente una cirugía espiritual. Porque uno viene acostumbrado a pensar como la gente mundana. Y nos gusta el mundo. Y nos encanta seguir en estas. No debemos tener una transformación radical. Hace poquito, yo no me acuerdo, pastor, escuchamos a una persona decir, bueno, estábamos hablando que, aleluya, nosotros en santidad, el tema de la santidad. Y la persona dice, ya me acordé. Y entonces dice, no, si uno esté en una fiesta, o sea, es como si yo les dijera, no, estamos aquí en un ayuno, en vigilia, en adoración, en alabanza, enseñándole la palabra, y entonces ahora les digo, bueno, es que me voy para una fiesta esta tarde, ¿sí? Es que nos invitaron a una rumba esta tarde, ¿sí? Por favor, oren por mí. ¿Cómo se escucha eso? No. Pero perdón, la señora no nos acabó de decir que tenemos que cambiar y que el mundo nada que ver, entonces, ¿esta qué se va a hacer allá? ¿Sí? Eso no funciona, eso no cuadra, ¿ya? Entonces, o somos de Dios o somos del mundo. Si tú eres de Dios, tienes autoridad. Si no eres de Dios, no tienes autoridad. Así de sencillo. Puede decir que su merced es cristiana o cristiano hace 8,000 años. Los 8,000 años que tienes en la iglesia no te han servido, porque no tienes autoridad, porque no eres radical. No eres radical en el comportamiento que debemos tener delante de la presencia del Señor. Y es un morir constante, es un morir de día a día. El Señor, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos que ser santos, como Él es santo. Y en Deuteronomio 7:26, el Señor nos dice lo siguiente. Sí, Señor, Deuteronomio 7:26. Ustedes se acuerdan cuando el Señor le decía a su pueblo que cuando fueran a la guerra no se fueran a quedar con las ovejas, con las vacas, con las riquezas, con el oro, con la plata y mucho menos con los ídolos que tenían esas ciudades. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor les decía, no, prohibido. Deuteronomio 7:26, a ver, dice lo siguiente, 26, dice,
no metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. ¿Esto qué significa? Dice, en Reina Valera dice, no metas nada anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema significa un objeto maldito o una persona maldita, destinado a la destrucción. ¿Qué era lo que hacía el Señor en el Antiguo Testamento? La persona era anatema. ¿Por qué? Porque tenía idolatría en su corazón. ¿Y qué era lo que hacía el Señor? Lo cercenaba literalmente del pueblo, lo quitaba, como ejemplo para los demás. Ya no es así, gracias a Dios, y si no, no estaríamos aquí ninguno. Con todo el respeto de ustedes, los santos. Sí, porque yo que hablo todos los días de santidad y me la exijo y me la exijo y me la exijo y me la exijo, tengo mis cosas y tengo que decirle inmediatamente, Señor, perdóname otra vez, perdóname, perdóname. Pero no me quedo con la inmundicia, no me quedo con la contaminación. Busco inmediatamente la presencia de mi Señor, porque el deseo de todo hijo de Dios debe ser agradarle al Señor en todo tiempo. ¿Ya? El deseo del hijo de Dios es abandonar toda clase y toda forma de pecado. ¿Cuándo? Ya. Espere. Es que yo, es que me encanta el sexo, me encanta, me encanta. Eso quiere decir que esa persona que le encanta el sexo, para él Dios no vale nada. Es nada. Porque cuando uno entiende quién es Dios, uno dice, Señor, perdóname, ¿cómo pude haber sido tan puerco, tan perverso, tan cochino, tan inmundo? Y cambio. Bueno, listo. Entonces, para recibir las bendiciones tengo que cumplir las condiciones. Ya sabemos cuáles son las condiciones, ¿cierto? Bueno, entonces, el llamado de Dios a ajustarnos a su voluntad para que su promesa pueda bendecir a nosotros que somos obedientes. Otra vez vuelvo a repetir esta verdad. El llamado de Dios siempre será que nosotros nos ajustemos a su voluntad. Entonces yo les decía, cuando llegamos a conocer al Señor, antes éramos sepulcros blanqueados, ya lo tenemos aquí adentro. Ya Él habita en mí. Amén. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? La palabra. Voy a buscar rápidamente ahí porque es que me quedo. A ver, voy a buscar Colosenses. Ayúdenme a buscar rápidamente ahí Colosenses. Ya les digo. Busquen rápidamente Colosenses. Efesios, Colosenses, ya, aquí estoy. Llegué. Entonces, en Colosenses dice la palabra del Señor. Ya les digo. Ya les digo porque ahora se me perdió el versículo. No lo tenía para darlo hoy justamente. Pero el Señor nos llama, Colosenses 2:7, miremoslo. Colosenses 2:7. A ver, ¿qué dice Colosenses 2:7? Ayúdenme. ¿Qué tenemos que ser? Arraigados, o sea que tenemos que permanecer inmovibles. ¿Qué nos dice? Arraigados, aferrados, ¿qué más? Y edificados en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Firmemente. Tenemos que permanecer firmes, arraigados, sin movernos. Amén. Se debe producir un cambio radical. Amén. Vamos a mirar 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Si alguien lo tiene, ayúdenme, porfa. 2 de Timoteo 2:15. Despacio. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor?
que nos esforcemos. Entonces, ¿qué tengo que decirme? Que debo esforzarme por presentarme ante mi Señor como un obrero, ¿qué? Aprobado. Como obrero que no tengo de qué avergonzarme. ¿Qué más? Y que interpreto la palabra correctamente. Amén. Que interpreto la palabra del Señor correctamente. ¿En qué versículo vas? Listo. El 16 dice: ¿evita qué? Listo. O sea, la vulgaridad, la ordinariez. Déjate transformar por el Espíritu Santo de Dios. Toma la decisión de morir. ¿Qué más? Porque las personas que están profanando, que están diciendo vulgaridades cada ratico, se alejan de la palabra, se alejan de tener una relación íntima y santa con el Señor y se van olvidando que son cristianos y se vuelven unos pecadores. Sigue, por favor, Gus. Se aleja de la vida piadosa hasta el 19, por favor. Y las enseñanzas de esa persona, como empiezan a escucharle todas las vulgaridades y cosas que habla, que ya no son del reino de Dios, se extienden como, oigan, ¿no que será cristiano? Contaminan. La gangrena que tiene que hacer a la persona, le tienen que quitar esa parte. O sea, es un veneno. Imagínense lo que hace. Y ya, a ver, sigue. Ajá. Imagínense que en ese tiempo, ¿cómo se llamaban el par de personajes? Himeneo y Fileo. Estaban diciendo que la resurrección ya no, que eso ya, ¿cómo así? Que había resucitado el Señor Jesucristo. Mentira. Imagínense, en ese tiempo, ahora imagínense en este tiempo. Ahora en este tiempo se cree que no, que es que la segunda reencarnación es que seguramente me toque ser cucaracha o vaca o de pronto el rey o de pronto, bueno, yo no sé. Se inventan una cantidad de vainas que uno dice, Señor, por favor, sigue. Y así trastornan porque es una ¿qué? Epidemia. ¿Es una qué? Gangrena. Que se aparte de la maldad todos los que invocamos el nombre del Señor. Es una orden. Apártate de toda clase de maldad. O sea, no es que de estas cosas, no, de la maldad, de todo. Amén. Bien, bien, gracias. Miremos para comparar las bendiciones de los obedientes y las de los desobedientes en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, que ya lo leí, ¿cierto? Que si realmente nosotros escuchamos al Señor nuestro Dios y cumplimos fielmente. Ahora vamos a leer el 58 y el 59, ¿sí? De Deuteronomio. Dice: si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e imponente, el Señor enviará contra ti, contra tus descendientes, plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. Todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron vendrán sobre ti y no te darán respiro. ¿Les parece que esto no se cumple en este tiempo? ¿Ustedes saben cuánta gente ha perdido sus casas? ¿Ustedes saben cuánta gente ha quedado sepultada
cuando el Señor dice en su palabra en el Salmo, no recuerdo en este momento, dice que las montañas se derriten como la cera. Bueno, cuando se desbordan los ríos en este tiempo, ¿cuánta gente muerta? Bueno, pero escuchen bien la palabra, porque esos derrumbes que están sucediendo es el cumplimiento de la desobediencia del ser humano. Y la gente anda tranquila y campante. La ideología de género, el aborto, la muerte, el feminismo. Mentiroso el diablo. Nosotros, tú y yo, somos la resistencia de Dios aquí en la tierra. Nosotros no podemos seguir silenciados y callados. Deje de escribir bobadas en el Face si es que escribe bobadas. Usa el Face con inteligencia para que millones de personas alcancen y se acuerden que existe el nombre del Señor Jesucristo, que no nos pase como los antiguos, que dice que cuando volvió otra vez el faraón habían pasado 400 años y no se acordaban que José había existido. La gente de ahora tiene que escuchar ese nombre poderoso que salva vidas, el único Dios que ha muerto y que ha resucitado. El único, así nos persigan, así nos digan, ¿usted asegura que Jesucristo es el único? Sí, ¡pah! Me voy con el Señor. Y no por cobarde, no me mate. Bueno, sí, de pronto usted tiene la razón, ¡pum!, para el infierno. Mire, en un instante. Por eso uno tiene que aprender a hacer lo que leyó en Colosenses, arraigado, fielmente, que si llega un momento yo diga, no tengo que dudar, Señor, que yo no te dude, que no dude, porque puedo perder mi salvación en un instante. ¿Me entienden? Bien, entonces el Señor sí está dispuesto a bendecirte. Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Señor, mire, para mí es imposible. Para mí es imposible, pero para Dios todo es posible. Y la palabra del Señor dice que para el que cree, todo le es posible. Y el Señor todo el tiempo nos está entrenando en la fe. A veces en maneras pequeñas, a veces en maneras grandes. ¿Ya? Siempre nos entrenará con las pruebas. ¿Ya? Las pruebas son difíciles, pero mire, eso es una medicina. Eso es literalmente, ¿cómo se dice eso? Como tú lo decías, como cuando uno se toma un purgante, ¿sí? Es como purgar el alma, ¿sí? O sea, en esta yo no dudo. Yo tengo que saber que yo estoy expuesta, pero bajo el cuidado del Señor. Miren, yo he considerado la muerte porque uno eterno no es. Y yo le he dicho a mi pastor, y aquí dejo la constancia: esposo de mi alma y de mi corazón, si yo me llego a morir antes que tú, te lo ruego y te lo suplico, si te vuelves a enamorar, usted ojo con pecar con esa mujer. Si usted quiere tener sexo, tiene que casarse, pero no casarse por el sexo. Pero mami, ¿tú cómo me dices eso? Es que yo soy humana. Yo me puedo morir en cualquier momento, el Señor me puede llevar en cualquier momento, ¿o no? O al revés, ¿sí? Y entonces el hombre, pues en su necesidad de pronto, no, nada, radicales, firmes, no lo acepto. ¿Qué tengo que hacer? Hacer las cosas como Dios dice que tengo que hacer las cosas, radical, agarrada, firmemente de la palabra del Señor. Amén. Yo no puedo pensar que en algún momento yo le voy a traicionar tanto amor del Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que vivir en la realidad. Amén. Bien, entonces,
si no te empeñas en practicar las palabras, ¿qué dice el 1 y 2? Que si yo soy fiel en practicarlas, pero que si yo no me empeño en practicarlas, van a venir terremotos a mi vida. O sea, el Señor me va a mover. ¿Me crees? ¿Eres fiel? ¿No eres fiel? ¿Sí me entienden? Bien, que si yo no me empeño, que si tú no te empeñas en practicar la palabra de Dios, entonces dice que si no temes tampoco al Señor, tu Dios, ese nombre glorioso e imponente del Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes. Iglesia, yo lo he visto en mi familia. Es lamentable decirlo, pero tengo que decirlo. ¿Sí? Yo he visto en mi familia gente desordenada que se murió, a la que le hablé, a la que le dije. Mi hermano le habló hace como 2 años a una persona que tenía diabetes, un hombre joven. ¿Cuántos años podría tener el señor? 62 años, un hombre joven. Hace 4 días la esposa lo encontró colgado. ¿Entienden? Entonces estamos hablando de salvación, de bendición o de muerte eterna y de maldición. El Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas. Y por favor, lean Deuteronomio 29, que el Señor dice: bueno, listo, ok, vas a tener una casa, pero nunca la vas a poseer, la van a disfrutar otros. Ok, vas a tener una mujer, pero no te vas a poder complacer porque esta te va a traicionar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Listo, vamos a orar. Padre del cielo, te adoramos y te bendecimos y te glorificamos, Señor Todopoderoso, y te pedimos, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús,